Vamos. La dejo a Flavia para que lo presente y para que Ok, puedan disfrutar ok. de esta charla. Hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, buenas tardes chicos, buenas tardes Martín. Buenas Hola tardes. Fernanda, te veo que estás ahí. Gracias Martín por esta charla que nos vas a dar. Bueno, es un gusto para mí presentarles a todos a Martín Krause, un doctor en economía, trabaja en la UBA, que también tiene a cargo de historia del pensamiento económico, ¿no? Martín trabaja también para la Universidad Francisco Marroquín y para UCEMA, entre otras. Bueno, ha leído muchísimos libros, tiene un índice propio sobre instituciones, así que él nos va a estar hablando un poco sobre este tema desde las instituciones. Él pertenece también a la escuela austríaca, así que también nos puede hablar de instituciones en la escuela austríaca y demás. Así que, Martín, todo tuyo. Bien, gracias. Solamente preguntarte si ya han visto algo del tema o qué es lo que han estado viendo hasta ahora. Sí, ya vimos el tema, la parte de las instituciones, la nueva economía institucional de Douglas North y también escuela austríaca. Así Ajá. que están en tema. Ok, ok. Bueno, está bien. Espero entonces no repetirme mucho con lo que hayan visto hasta ahora. Pero bueno, vamos entonces adelante con esto. En principio, y un poco de ponerlo en un contexto histórico, aunque todos saben que es arbitrario, pero ponemos como fechas o como hitos, digamos, de inicio de esta disciplina que es la economía, a la contribución particularmente de Adam Smith y su libro de la riqueza de las naciones. Obviamente no es el primer libro o el primer autor que haya opinado hablado sobre economía. Desde los filósofos griegos ya venían conversando sobre estos temas. Pero lo que sí aparece allí es una forma metódica y un texto específicamente referido a analizar e interpretar las interacciones que ocurren en la economía y creo que por esa razón está bien, digamos, hacer esa Gracias. referencia. ¿Cómo? No, está bien, se nos había hecho un lío y corté el audio. Ah, Seguí, Martín. ok, ok. Como punto de referencia de inicio, digamos, de lo que sería, luego llamaríamos ciencia económica. Fíjense que en ese momento y durante todo el siglo XIX a esta disciplina la llamábamos economía política, lo cual para mí era muy interesante nombre porque hacía como una referencia a que es una disciplina que va más allá de meramente analizar las transacciones económicas o los fenómenos que ocurren en el mercado. Y la ponía en el corazón, digamos, de las ciencias sociales. Los primeros autores creo yo que fueron, que efectivamente le prestaron atención al papel que cumplen las instituciones en la economía, entendiendo para ello algo que ustedes habrán visto ya, acerca de a qué llamamos instituciones. Porque en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de todos los días, se suele usar la palabra institución para lo que en realidad son organizaciones. Es decir, y acá de pronto puedo darle yo, miren, ejemplos que son súper tontos, ¿no? Pero uno escucha decir, bueno, la Cámara de Diputados es una institución, o la Corte Suprema es una institución, o el Club Boca Juniors es una institución, o el Club River Plate es una institución. En realidad, ellas, desde el punto de vista de la economía institucional, son organizaciones. Y la diferencia es la siguiente. Una organización es un grupo de personas que están reunidas en pos de un objetivo o un fin común. Es decir, los que están en River quieren que gane River, los que están en Boca quieren que gane Boca. Eso es lo que los une.
En cambio, las instituciones, desde el punto de vista de la economía institucional, son las reglas de juego que permiten coordinar las acciones de cada uno de nosotros, ya sea individualmente o a través de organizaciones. Entonces, si voy a seguir con este ejemplo futbolístico, diría que la FIFA es una organización, la AFA es una organización, River, Boca son organizaciones, pero las reglas que vinculan a la FIFA con la AFA y a la AFA con los clubes son el marco institucional del deporte llamado fútbol. Entonces, lo que hace, lo que llamamos ahora economía institucional, se refiere precisamente a eso, a ese marco de normas que son como limitaciones que han sido ideadas para dar forma a la interacción humana y que son de fundamental importancia porque afectan entonces el desempeño de la economía y porque en última instancia también explican las diferencias en los resultados, es decir, en esa pregunta tan básica que muchos de nosotros nos hacemos o nos habremos hecho alguna vez, ¿por qué hay algunos países ricos y por qué hay algunos países pobres? Bueno, la verdad es que ha habido todo tipo de respuestas, pero está cada vez, creo, más claro que se debe a la calidad, digamos, de estas reglas de juego, que de alguna forma permiten un mejor grado de interacción humana, permiten además desarrollar un proceso de ahorro, inversión, acumulación de capital y eventualmente aumento de la productividad, progreso y etcétera. Ahora, esto no ha sido fácil, digamos, ni es siquiera tal vez parte de lo que suele llamarse o conocerse como el mainstream de la economía. Algo pasó, yo voy a dar una interpretación para que en la economía moderna predominante, digamos, el rol de las instituciones no sea un elemento central que aparezca en los modelos que ustedes van a ver en muchas de las materias que están cursando. Es decir, en definitiva, lo que ha ocurrido es que se ha hecho como abstracción de cuál es ese marco institucional dentro del cual se llevan adelante las actividades económicas. Tomemos como ejemplo, de nuevo, para seguir con los ejemplos simples y sencillos, tomemos como ejemplo el primer gráfico que ustedes aprenden, digamos, en una materia introductoria, que es el gráfico de las curvas de demanda y oferta, donde uno ve que las curvas se cruzan y queda establecido un precio y una cierta cantidad intercambiada, ¿no? Muy bien, ese gráfico lo conocemos todos. Ahora, la pregunta que uno podría hacerse respecto a ese gráfico es, ¿y cuál es el orden institucional que hay en ese gráfico? Digamos, ¿qué pasa ahí? ¿Hay propiedad? ¿No hay propiedad? ¿Cuál es? Digamos, estamos hablando de una sociedad feudal, moderna, en fin. Lo cierto es que el gráfico no dice nada al respecto. En realidad tampoco es que no diga nada, sino que aunque aparezca o presentado formalmente o no, el modelo está asumiendo un supuesto que en realidad proviene de la ciencia política. Es decir, asume el supuesto que la ciencia política le ha brindado y simplemente si uno le preguntara a alguno de los que utiliza o presenta ese gráfico, por ejemplo, en algún texto, diría, bueno,
lo que hay detrás es un dictador benevolente. Claro, a veces la palabra suena como un poco dura, un poco mal, como dictador benevolente. Pero fíjense que esa es una forma metafórica de presentar lo que es, digamos, una definición clásica acerca de lo que es el Estado, la autoridad, digamos, que existe en una sociedad. Lo que hay detrás es un orden que se le llama dictador benevolente. ¿Por qué? Y dictador porque es monopólico, porque hay una sola autoridad. El Estado posee el monopolio del uso de la fuerza en un determinado territorio. Eso es lo que define a la figura del Estado. Es aquella agencia que posee el poder de coerción legal, digamos, en un determinado territorio. Cualquier otro que dentro de ese territorio utilice la fuerza y que no sea el Estado, es un criminal, un delincuente, alguien a quien será perseguido o será una fuerza extranjera que nos quiere invadir. Será repelido por unos por las fuerzas de seguridad, otros por el ejército, digamos. Entonces, por esa razón, bueno, metafóricamente, digamos, es un dictador. ¿Por qué benevolente? Bueno, porque se asume que se le ha asignado ese poder para perseguir el bien común. Es decir, tiene el monopolio de la fuerza, pero lo va a usar para perseguir el bien común. Acá hago un paréntesis en esto para señalar que en este punto es que aparece y se desarrolla lo que hoy conocemos y que tal vez ustedes han visto allí o van a ver en el futuro, se conocemos como public choice. Public choice o el análisis económico de la política depende de cómo clasifiquemos. Podríamos contarlo como parte de la economía institucional, podríamos decir que son primos de pronto con la economía institucional, igual que el análisis económico del derecho o Law and Economics. Yo tiendo a hablar en términos amplios de la economía institucional y me gusta adquirir una perspectiva que abarque todo, es decir, lo que se llama propiamente economía institucional, el análisis económico de la política, el análisis económico del derecho, los austríacos, etcétera. Todo eso para mí forma parte de un mismo paquete, digamos. Pero bueno, allí, volviendo a la figura del dictador benevolente, bueno, ¿por qué surge el public choice? De ahí, porque el public choice es el que hace la pregunta de ¿cómo un dictador benevolente, como un dictador que persigue el bien común? Si asumimos que todas las personas en la sociedad persiguen su interés personal y como nos decía Adam Smith, cada uno persigue su interés personal y se ve guiado a contribuir al bien general, eso cuando actúa en el mercado, en la política sucede algo similar, sucede que cada uno, vamos a asumir que todos perseguimos un interés personal, que no hay una diferencia sustancial, que son las mismas personas, las que están en el mercado y las que están en la política, solo que en un momento ocupan una función y en otro momento otra. Entonces, si vamos a asumir entonces que todos perseguimos el interés personal, sea lo que sea, y si en el mercado hay una especie como de situación o mecanismo, digamos, que guía esa mano invisible, que guía las acciones de cada uno persiguiendo el interés personal para contribuir al interés general, la pregunta será si en la política existe un proceso similar por el cual esa búsqueda del interés personal de cada uno de los actores termina generando algo que contribuye al bienestar general. Y Public Choice lo que hace entonces es, bueno, ok, vamos a meternos a investigar cómo funciona la política, vamos a utilizar las herramientas que ya tenemos en la economía para analizar los mercados y vamos a ver si efectivamente eso
ocurre. Bueno, no voy a entrar específicamente en el área de public choice, simplemente adelanto a decir que buena parte de sus conclusiones es que, miren, no son muy benévolas, digamos, con el funcionamiento de la política. Pero en cuanto a la economía institucional, eh, eh, se había desarrollado no con ese nombre, pero formaba parte de lo que era la economía clásica, por lo que decía originalmente de que incluso la disciplina se llamaba economía política, porque si vemos los trabajos de los autores clásicos como, bueno, David Hume desde ya, fíjense que todos ellos además, a veces a diferencia de muchos de autores actuales, eran autores muy prolíficos en distintas áreas de las ciencias sociales. Entonces, Adam Smith escribió un libro sobre economía, pero también escribió antes un libro sobre ética o sociología, la teoría de los sentimientos morales, escribió sobre astronomía, después, no sé, Jean-Baptiste Say, igual John Stuart Mill tiene libros de lógica, de historia, de ciencia política. Estos eran autores que tenían así, abarcaban casi todo el espectro de las ciencias sociales. Y por lo tanto, cuando escribían, obviamente que tomaban en cuenta cuál era ese marco institucional dentro del aunque no en una forma muy precisa y formal. No obstante, la economía o la ciencia económica empezó a evolucionar en un sentido por el cual las instituciones fueron quedando relegadas o fueron quedando de lado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, tiene que ver también con eso la creciente matematización de la economía. No porque fuera algo adrede, pero modelizar matemáticamente las instituciones no es algo que aparezca como sencillo o factible. Entonces, como que inevitablemente fue quedando al lado. Simplemente se asumió la figura, como decía antes, del dictador benevolente y vamos a modelizar a los mercados aquí y allá y todo lo demás que hemos visto. Entonces, esto fue quedando afuera, de la misma forma que quedó afuera otro elemento central de la economía que también se resiste mucho a su modelización matemática, que es la figura del emprendedor. Es decir, no la empresa como tal, sino el emprendedor que tiene una idea creativa, innovadora, que saca algo de la nada. Este, y modelizar eso era muy complejo o imposible y fue quedando también afuera de los modelos prevalecientes. Entonces, la economía fue creciendo además dentro de un marco por el cual al considerar cuestiones o buscando un criterio para poder evaluar la eficiencia y comparar distintas situaciones, adoptó ese principio presentado por Vilfredo Pareto que conocemos como óptimo de Pareto. Y así, tal vez ustedes lo conocen ya y no quisiera hacerles perder tiempo con eso, pero ese óptimo de Pareto se alcanza en ese punto que se reconoce como el equilibrio general. El equilibrio general, para ponerlo en términos de nuevo muy simplificados, podríamos imaginarlo como una situación ideal en la cual todos los mercados se encuentran en ese punto de equilibrio en el cual se cruzan las curvas de oferta y de demanda. No hay excedentes, no hay faltantes, es el mundo perfecto. Todos los recursos fueron asignados a sus usos más valiosos
no podemos pensar en una situación mejor, pero por eso es un óptimo. Pero al mismo tiempo demanda, y eso es algo que los austríacos, sería el centro de la crítica austríaca a la economía neoclásica durante el siglo XX, demanda inevitablemente un requisito de conocimiento perfecto, que es de imposible cumplimiento, porque el conocimiento se encuentra disperso, porque el conocimiento, como dice Hayek en un artículo famoso que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, dice, no solamente se encuentra disperso, sino que además no es transmisible mucho de ese conocimiento. Se refiere a circunstancias de tiempo y lugar que solamente conoce la persona que está allí en el lugar, pero no se pueden transmitir de alguna forma. Es decir, y de nuevo, para poner algún ejemplo muy simple, el tambero que tiene 100 vacas y ordeña 100 vacas, se conoce a cada una de ellas y sabe su historia, su situación, sus mañas. Este, no solamente no puede transmitir esa información de alguna forma, sino que hasta sería ridículamente ineficiente y costoso hacerlo. Esas son circunstancias que él conoce y es por eso que él es quien le puede aprovechar mejor ese conocimiento para la mejor gestión de ese recurso, como son las vacas, y obtener, no sé, la leche, lo que quiera obtener allí de la mejor forma. Lo único que necesita es saber que las decisiones que está tomando de alguna forma se coordinan con las decisiones de los demás, es decir, de los demás consumidores de leche y de los demás productores de leche. Bueno, señala Hayek, eso es la información que le transmite el precio. El precio le está diciendo, esto es lo que está pasando en el mercado y es un mecanismo extraordinario que surgió sin que nadie lo creara o lo inventara, sin que nadie ni siquiera lo hubiera podido imaginar, dada la riqueza y la perfección que tiene, y es la que le permite a ese productor coordinar su acción con el resto a través de las transacciones que realiza en el mercado. Y en términos muy sencillos, el mercado le dice, si aumenta el precio de la leche, le dice que produzca más, si baja el precio de la leche, le dice que produzca menos. Él no tiene por qué saber mucho más de lo que pasa en el mercado, por qué aumenta más o por qué bajó, lo que sea. Él simplemente se puede guiar, digamos, con esa información condensada en el precio. Bueno, es ese modelo, entonces, de perfección, de equilibrio general, si uno lo contrasta, digamos, con lo observable, nos damos cuenta de que efectivamente nuestras sociedades, nuestras economías, digamos, no se encuentran en esa situación de equilibrio general. Es decir, si fuera un mundo en el cual todos los mercados están en el punto de equilibrio, no debería haber faltantes ni sobrantes, no debería, cosas que uno recurrentemente encuentra en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la respuesta que se dio a esto es que hay, y tal vez ustedes ya lo habrán visto en alguna materia o lo verán, lo que hay es una serie de lo que se llaman fallas de mercado. Los mercados fallan porque ese equilibrio general debería ser alcanzado en situaciones de competencia perfecta. Competencia perfecta es, de nuevo, una situación en realidad bien irreal, digamos, en la cual las decisiones de producir de un productor, de producir más o de producir menos, no tienen ningún impacto en el precio, o sea, cosa que no se encuentra prácticamente en ningún mercado, y que por lo tanto nos encontramos
ante una serie de imperfecciones o de mercados imperfectos, ya sea porque hay monopolios, oligopolios, porque hay competencia monopolística, en fin, los mercados no son perfectos. Luego nos encontramos con situaciones en las cuales los mercados en teoría no resuelven, tales como la presencia de externalidades, tanto sean negativas o positivas. Nos encontramos también con una serie de bienes que en teoría parecen que el mercado no puede proveer, por lo menos de nuevo, en términos óptimos, como serían la provisión de bienes públicos, que se caracterizan por esas dos condiciones de no exclusión y no rivalidad en el consumo. Bueno, y después otros problemas tales como las asimetrías en la información y cada vez más una lista que se ha ido creciendo, encontrando todo tipo de fallas de mercado. Entonces, en ese razonamiento de que comparado con este mundo ideal, encontramos una serie de imperfecciones que vamos a llamar fallas. A partir de allí también se derivó un razonamiento directo acerca de qué es lo que debería ocurrir. Es decir, hay un criterio de eficiencia, un óptimo, que se cumple en esta condición de equilibrio general, que no se alcanza. ¿Por qué? Porque existen esta serie de fallas en el mercado. Y la respuesta a eso, ¿cuál debe ser? El- las políticas públicas que el Estado va a implementar. El Estado va a implementar políticas públicas para tratar de resolver las fallas del mercado. Y ese es un argumento muy presente, digamos, en toda justificación de determinadas políticas públicas. Entonces, la política pública va a intervenir ¿para qué? Para acercar la situación al óptimo paretiano, digamos. Bueno, muy bien. De nuevo ahí uno podría introducir un razonamiento de public choice porque podría decir, pero claro, lo que pasa es que acá se está asumiendo de que esa autoridad tiene como objetivo el bien común y además no solamente que tiene la información y los incentivos correctos como para acercar la situación hacia ese óptimo. Pero, y ahí es donde, de nuevo, ahí es donde entran Buchanan y todo el public choice diciendo, bueno, pero cuidado, porque vamos a ver cómo funciona la política y vamos a ver si realmente tiene la información apropiada y además los incentivos para alcanzar esa solución. Entonces, ante ese panorama, digamos, por un lado aparece entonces esta crítica de public choice y por otro lado aparece también una serie de respuestas que podemos atribuir tanto a lo que específicamente se llama economía institucional, como Loan Economics, como los austríacos, en el sentido de decir, efectivamente, esas llamadas fallas de mercado son fenómenos que existen, no vamos a negar su existencia, pero lo que vamos a negar es que sean fallas del mercado, porque normalmente lo que ocurre es que son más bien ausencia de mercado. Es que esos problemas ocurren porque no hay un mercado para resolverlas y no hay un mercado porque muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que no hay es un derecho de propiedad claramente definido. Es decir, lo que no hay es una clara institucionalidad, digamos, entendiendo entonces al derecho de propiedad como una institución, yo diría, no solamente una de las más importantes, sino diría la institución más importante dentro de este concepto de instituciones que estoy presentando aquí. Habría otras, por supuesto, por ejemplo, instituciones importantes son el dinero
el sistema jurídico, el lenguaje, por ejemplo. Hayek y los austríacos dirían, son todas instituciones además que han surgido a partir de desarrollos evolutivos, a través de órdenes espontáneos, que generaron estas instituciones sin que hubiera alguien que un día se despertó a la mañana y dijo, uy, qué bueno sería tener una moneda, vamos a inventar una. Eso nunca ocurrió. Son fenómenos que están allá envueltos en la historia y en el tiempo y que el ser humano fue descubriendo de a poco porque simplemente eran útiles. Y mucho después se entendió que era tal cosa como una moneda, después de que ya habían usado, no sé, caracoles, piedras preciosas, ganado, y cantidad de otros materiales como medios de intercambio. Bueno, centrémonos por un momento. ¿Por qué digo que el derecho de propiedad es la institución más importante? Voy a hacer una definición amplia del derecho de propiedad acá. Y es que una basada en un clásico, que es John Locke. Y John Locke señalaba que la primera propiedad que poseemos es la de nuestra propia persona, de nuestro propio cuerpo. O sea que si queremos tomarlo así, aunque no es la forma que se hace normalmente ahora, todo lo que conocemos ahora como derechos humanos podrían resumirse en el derecho de propiedad que tenemos sobre nuestra persona. Nadie me debería dañar mi persona porque es mi propiedad y está violando mi propiedad. Yo podría usar mi cerebro para pensar lo que quiera y decir lo que quiera porque es mi propiedad. Entonces, podríamos resumir, digamos, todo lo que hoy conocemos como derechos individuales o derechos humanos en esta fundamental institución que es la del derecho de propiedad. Cuando se presentan todos esos problemas, tales como, por ejemplo, los problemas de externalidades, bueno, efectivamente, el problema que se presenta ahí es que dos cosas pueden pasar. O no está definida la propiedad, o hay un propietario que no está actuando como tal, no está cumpliendo, porque un propietario es al mismo tiempo un protector, es alguien que quiere proteger el recurso e incluso que quiere multiplicarlo, como sucede de nuevo con el tambero que tiene vacas o el que tiene tierra y quiere sembrarla, o el que tiene un departamento y lo cuida. El derecho de propiedad es un mecanismo que establece premios y castigos en forma automática sin que haya ningún inspector. Digamos, uno trata bien el recurso y el recurso mantiene su valor o incluso lo incrementa. Uno es negligente y entonces será castigado porque el recurso pierde valor. Lo podemos tomar como un ejemplo de una casa. Si yo tengo una casa, la casa la cuido, cada tanto la pinto, arreglo el techo. Si yo hago eso, la casa mantiene valor y lo aumenta. Ahora, si yo no hago nada de eso y se rompe el techo y se cae la pintura de las paredes, etcétera, el mercado me aplica una multa automática porque el valor de la casa se reduce hasta que se pierda en última instancia, hasta totalmente, o hasta que venga alguien y diga, mira, acá hay una oportunidad porque la compro y la refacciono y recupero el valor. Lo mismo que ocurre en esto, ocurre, no sé, en el uso de la tierra. Ahora, es cierto que acá nos enfrentamos, entonces, cuando hay problemas de externalidades, es un problema de que no está claramente definido el derecho de propiedad. Pensemos en una externalidad negativa. Entonces, por ejemplo, perdón, voy a hacer algunos ejemplos de nuevo, ¿no? Sencillos. Pero supongamos que mi vecino quema cubiertas de auto. Ustedes vieron el humo que hace eso. Y me tira todo el humo en mi casa. Bueno,
yo voy a suponer, digamos, voy a reclamar, digamos, que acá hay una violación de mi derecho de propiedad. No tiene ningún derecho a tirarme basura en mi casa. Entonces, en base a esa definición del derecho de propiedad, voy a ir a reclamar que no lo haga más. Y es más, que me recompense por el daño que me haya ocasionado, etcétera. Entonces, en la medida que mantengamos claramente definido el derecho de propiedad, él tendrá que saber que ese tipo de cosas no las puede hacer. El derecho de propiedad, por supuesto, ya siguiendo con este ejemplo muy simple, no es una definición total del uso del recurso. Tomemos, por ejemplo, las casas. El derecho de propiedad está definido por una escritura que establece tantos metros de largo, tantos de fondo, la ubicación, etcétera. Pero hay muchas cosas más al derecho de propiedad que eso, porque no es solamente cuál es la superficie de terreno que yo tengo, sino también qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Ese complemento de definiciones, usualmente en la sociedad, es parte, diría, de las costumbres, de los hechos y costumbres que ocurren en la sociedad. Entonces voy a seguir con ese simple ejemplo. Si mi vecino esta noche pone la música, cosa que a veces ocurre, hace una fiesta hasta las 3 de la mañana, es bastante probable que yo, aunque sepa que me está tirando una externalidad negativa a mí, pero que yo lo tolere. ¿Por qué? Y bueno, porque no sé, algún día haré una yo. Ahora no es que haga tanta, pero pongamos que algún día yo haga una y le tocará a él. Y entonces tenemos como una tradición, una costumbre, un acuerdo tácito en el cual alguna de ese tipo de externalidades puede hacerse ocasionalmente y que entonces las aceptamos. Forman parte, ustedes quieren, de su derecho de propiedad el hacer alguna fiesta cada tanto, para ponerlo de esa forma. Ahora, si va a ser una todos los fines de semana, no. ¿Dónde está escrito? No está escrito en ninguna parte. Pero forma parte, como diríamos, como del sentido común de lo que por lo menos en el barrio estamos dispuestos a tolerar. Si ustedes quieren, en un barrio privado, por ejemplo, esas cosas ya tienen mayor definición, porque un barrio privado ya tiene una organización, una estructura para definir o para dirimir, digamos, situaciones de ese tipo y para darle una definición más formal. Pero este ejemplo simple que estoy poniendo de dos vecinos podría extenderse también al hecho de que haya, por ejemplo, una fábrica que arroje contaminantes sobre un río o sobre el aire. Ahí, por ejemplo, también nos encontramos con problemas de derechos de propiedad, porque no es que no haya propiedad, que es lo que generaría el problema o que no esté definido, sino que nos encontramos con un mal propietario. Porque, por ejemplo, tenemos, a ver, no voy a poner el caso, ustedes conocen más que yo, pero yo voy a poner el caso acá de Buenos Aires. Tenemos el riachuelo. Y el riachuelo, un río, no sé, yo no me atrevería mucho a cruzarlo nadando. Y esto debido a que hay ¿quién es el propietario del riachuelo? Bueno, el Estado. En este caso en particular, encima son tres, porque es la capital, la provincia y la nación, eran los tres. Bueno, no son buenos propietarios, porque no han cuidado ese recurso y han permitido que se convierta en una cloaca. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el incentivo de este propietario, que es el Estado, es menos potente que el incentivo de un propietario, llamémoslo así, privado. Si a mí mi vecino me tira basura, el primer día yo diré, qué raro, se equivocó, él tiró la bolsa de basura acá en mi casa, en fin, se habrá equivocado. Si lo hace el segundo día, ya estoy mirando con cara rara y al tercer día le estoy tocando la puerta y le estoy diciendo, miren, termine de hacer esto o se va a ver conmigo, con mi mal humor o con mi abogado, elija.
Entonces es bastante probable que él no lo haga por esa razón. De hecho, yo no le tiro la basura a mi vecino, no solamente porque mi mamá me enseñó que no correspondía hacerlo, sino porque sé que del otro lado hay un propietario que me va a venir a reclamar por lo que yo hice. Entonces más vale que no lo haga. Pero en el caso de lo que ocurre con la propiedad estatal de un recurso como es en última instancia de todos, termina como siendo de nadie. Entonces cualquiera puede tirar cualquier cosa y el Estado se encuentra maniatado porque sus decisiones no son las de un propietario privado, sino que son las decisiones de un poder político. Entonces empieza a ser un cálculo. Si yo hago cerrar todas las fábricas y las curtiembres que hay sobre el riachuelo, se van a perder, digo, cualquier número, 6.000 puestos de trabajo. ¿Te imaginas esas 6.000 personas protestando acá en la puerta de mi oficina, más todas sus familias, armando un escándalo? No, no, mejor yo no hago nada. Pero el resto de la gente le gustaría tener un río limpio. Bueno, sí, pero mientras no estén tan organizados como estarían estos, mm, mejor no hago nada. Y entonces ahí tenemos un propietario, en última instancia, que es un mal propietario, porque no está actuando protegiendo su propiedad. Entonces el recurso se deteriora y termina siendo lo que es. Hasta que las circunstancias cambien por alguna razón, porque se convierta ya en insostenible o porque crezca una coalición mucho más grande que le asuste al político y le diga vas a perder muchos más votos si no haces algo, pero todo eso es muy costoso, lleva mucho tiempo. El propietario particular estaría, como les dije, enseguida iría a tocar la puerta del otro que le tira y le diría no me tire más, o inmediatamente iría a reclamar a la justicia por la violación de su derecho de propiedad. Es decir, acá tenemos entonces una institución como la propiedad que es de fundamental importancia en un tema como este. Podemos extender el análisis de la propiedad, digamos, a todo lo que ustedes quieran. Así que yo diría, no sé, Flavia, vos qué pensás, si quisieras dejar los últimos minutos, porque yo puedo estar hasta las 5, tendríamos unos 12 Hasta las minutos 5. más. Sí. Sí, no sé si quisieras que alguno hiciera alguna pregunta. Mejor. Bueno, sí, 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 perfecto, Martín. Dale. Chicos, preguntas también, a ver, voy a leer el chat que también pueden ingresar. Preguntas que tengan para hacer. Algo que quieran comentar. Tengo una consulta capaz que más técnica. En el caso, cuando se definen los derechos de propiedad, ¿quién es el encargado de definir estos derechos de propiedad? Porque son medios, sí, hay que definirlos bien. Si uno, el encargado de definir los derechos de propiedad puede ser también coercionado para definirlos en ventaja de uno, en ventaja de otro. ¿Cómo se define cómo es lo ideal? Muy bien, perfecto. Eh, acá, como siempre, en vez de darte una, una respuesta actual, presente y específica, como todo profesor, voy a ir a las raíces y a la historia. La respuesta de esto está de nuevo en John Locke, quien se hizo esa pregunta. ¿Cuándo una propiedad es justa? Y él, si quieres tomar una versión moderna de Locke, aconsejaría a ustedes que lean a un filósofo que falleció hace 5 años más o menos, que era profesor en Harvard y se llamaba Robert Nozick, y escribió un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Y él describe ahí el proceso de origen de la propiedad en sentido lockeano. Y lo que decía Locke es, una propiedad es justa cuando ha surgido a partir de que alguien se apropia de un bien que no tiene dueño, no es de nadie, y va y lo ocupa, digamos, o él decía, mezcla su trabajo con un recurso que no tiene propietario.
En ese entonces la propiedad principal era la tierra. Entonces él decía, si llega alguien, por ejemplo, a un valle y se asienta en el valle y mezcla su trabajo, es decir, siembra o pone su ganado, etcétera, está generando un derecho original, un derecho de propiedad original. No ha violado derechos de nadie porque no era de nadie eso. Muy bien, si esa propiedad luego cambia de manos a través de alguno de los mecanismos que conocemos, como compra-venta, donación, herencia, etcétera, esa va a ser también justa porque tampoco hubo, no se violaron derechos de nadie, se compró y se vendió, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiere decir que si la propiedad tiene ese origen, podríamos decir, y fíjate acá lo importante, no está en juego si alguien tiene más o si tiene menos. Él dice, Robert Nozick pone este ejemplo, dice, vamos a poner una sociedad, no es una cuestión de si, supongamos que hay 10 y están distribuidos 9 y 1, u 8 y 2, o 7 y 3, sino cómo se originó esa distribución, si fue justa, si se violaron derechos de alguien o no. Entonces pone este ejemplo. En realidad lo pone con un basquetbolista que ya no recordamos su nombre, pero yo lo voy a traer a hoy con un ejemplo que todos conocemos, que es el de Messi. Y entonces él dice imaginemos en un mundo en el cual todos tenemos el mismo ingreso, todos tenemos lo mismo, todo igual, como le gustaría al mejor igualitarista del planeta. Y de pronto aparece Messi. Claro, y uno lo ve desde chiquito y dice, este es diferente. Y viene un club entonces y le dice que quiere jugar. El club se llama el Barça, digamos. Que queremos que juegue acá. Y el padre de Messi dice, bueno, hagamos este acuerdo. ¿Cuánta gente va a ver los partidos de ustedes? Bueno, 50.000 personas. Bueno, yo no quiero nada de eso. Yo digo, como creo que mi hijo es bueno, todo lo que recauden por encima de los 50.000 los dividimos mitad y mitad. Sí, mitad para el Barça y mitad para Leo. ¿Están de acuerdo ustedes? Estamos de acuerdo. ¿Se violaron derechos de alguien? No se violaron derechos de nadie, que yo sepa, en un acuerdo de ese tipo. Entonces empieza a jugar y pasa lo que pasó. Gana la copa, la recopa, la recontracopa. Y a fin de año, ¿qué tenemos? Y la gente fue y llenó los estadios y puso arriba de los 50.000, digamos, puso mitad para el Barça, mitad para Messi, mitad para el Barça, mitad para Messi. Resultado de lo cual, a fin de año, todos seguimos igual, pero Messi es millonario. Es decir, y a la pregunta que se hace Nozick ¿es eso injusto? Si nosotros le dimos el dinero. Nosotros dijimos, sé millonario porque nos hace feliz de alguna forma y se lo dimos. ¿Por qué? Pero es desigual. Uno podría decir, no es relevante, es desigual. Nosotros generamos la desigualdad, porque nosotros votamos a favor de él. Entonces, básicamente lo que importa no es el resultado, sino el proceso. Si me aceptas ese argumento, yo también te voy a aceptar otro que probablemente me digas, me adelanto, que es, bueno, pero en la historia de la humanidad eso no fue así. Ha habido todo tipo de violencias y de saqueos efectivamente, eso es así. Y déjame decirte algo, sobre todo por el poder, sobre todo por los reyes, por los tiranos, por los estados, han saqueado propiedad de todo tipo. Entonces, no podemos decir que como está distribuida hoy sea todo fruto de acuerdos justos como los que mencionaba yo en el ejemplo. Ha habido todo tipo de violencia, es verdad, es verdad. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con, no sé, podemos extender este tema al análisis, ahora no tenemos tiempo, ¿no es cierto? De los pueblos originarios, por ejemplo. Aunque otro podría decir también, y antes de los originarios había otros, antes también, ¿qué pasó con los que había antes? Bueno, en fin, lo cierto ahora que vivimos en un mundo, en ese sentido, no, ¿cómo decirlo? No nítido.
Lo cual plantea yo veo dos soluciones. Vos podés tomar la que quieras, yo tomo una de esas. Una es decir, no, 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 vamos a redistribuir. ¿Quién va a redistribuir? Bueno, el Estado. ¿Quién otro va a redistribuir? Ah, y vos estás asumiendo que el Estado va a redistribuir como gran benefactor, digamos que lo va a hacer con gran bondad y no que se va a quedar, como he estado viendo en los últimos tiempos, que se va a quedar con la mitad en su bolsillo. En fin, esto es asumir que es bastante utópico, diría. Bueno, ¿y qué otra solución hay? No, no hay muchas, la verdad. A mí se me ocurre una sola, que tampoco los va a dejar contentos. Yo decía, miren, yo creo que hay que comprometerse a respetar estrictamente el derecho de propiedad y no hacer ninguna violación más en el futuro y aceptar la situación como es. No se puede volver para atrás, porque si queremos volver para atrás para resolver todas las violaciones de la propiedad que ha habido, tenemos que volver a la época de piedra, digamos, y se pierde eso en el camino, no tenemos la menor idea. Es cierto que ha habido todo tipo de injusticias, guerras, etcétera, pero no veo cómo podríamos dar marcha atrás para resolver cada una de las injusticias y sobre todo con gente que ya no está. Entonces, ¿qué podemos hacer? En fin, lo que sí me gustaría es que diga, bueno, de ahora en adelante no se va a violar más. Aseguremos eso, al menos. En fin, no es una respuesta definitiva, pero tampoco la tengo. Y no sé si la hay, además. Bueno, Flavia, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? Otra pregunta. Sí. Como a Martín. Mi pregunta es en relación al crecimiento. Eh, que digamos, la institución, del institucionalismo, que es esto que vos decías de la dinámica de Smith, si hay hombres libres que puedan actuar dinámicamente según su propio interés, entonces eso lleva al beneficio mutuo, por tanto cada uno va a desarrollarse de manera tal que podría haber crecimiento. Más o menos esa es la idea. Mi pregunta Eh, va, teniendo en cuenta eso. sí, no escuché muy bien, no escuché muy bien, pero sí, la idea sería, sí, que haya un respeto irrestricto, digamos, de la propiedad, lo cual trae a colación otros temas que también se vuelven complicados, porque el uso de tu propiedad se puede ver interferido también, y muchas veces lo es, por ejemplo, en este país, por todo tipo de regulaciones que restringen el derecho de propiedad. Porque no podés hacer esto, porque no podés hacer aquello, porque no podés hacer lo otro. ¿Cuál sería una regulación entonces que se adapte o que permita una libre disposición de la propiedad? Bueno, eso requiere toda una profunda discusión. Y voy a llevar a otra que nosotros, que los austríacos, estamos dispuestos a dar, pero no muchos más están dispuestos a dar, que es, bueno, acá hay que discutir el rol que cumplen los impuestos. Porque el impuesto también es una exacción a la propiedad. Entonces, ¿hasta cuándo? Digamos, probablemente ustedes aceptarían que un impuesto del 100% es una expropiación, del 100% del ingreso, ¿verdad? Del 99% también, yo creo que tal vez. Y 98% y también. 97% y hasta cuándo bajamos. 30%, 25%. ¿Cuál sería un nivel aceptable para que no sea una violación de la propiedad? Bueno, esas son de las grandes discusiones que hay que dar y que hay que tener. A lo mejor aceptaríamos, aceptaríamos otorgarle a esta agencia el poder de cobrar impuestos en la medida que se mantenga en algo razonable, digamos. ¿Aceptaríamos eso?
Y acá no terminan las preguntas. ¿Esa aceptación qué significa? ¿Unanimidad o simplemente un voto mayoritario? ¿No podría la mayoría votar de que le cobren impuestos a la minoría? ¿Podría ser eso? Cosa que ocurre, digamos, si estamos hablando, por ejemplo, de impuestos a la riqueza, siempre es así. En fin, son temas en realidad profundos que te llevan probablemente a la filosofía política, que debo decir, para terminar, porque ya me voy, ya me tengo que ir, debo decir simplemente, por lo que dijo Flavia, por lo menos los austríacos siempre han estado dispuestos a discutir y a meterse en esos temas. No se han aislado en los temas de la economía, han dicho, si esto termina en la filosofía, ahí vamos a ir, ahí vamos a terminar. No nos vamos a quedar aislados. Y en ese sentido recogen el espíritu de los clásicos, que también eran así, que escribían sobre filosofía, que escribían sobre política, que escribían sobre economía, etc. Bueno, hasta acá, Flavia, entonces. Perfecto, Martín. Te agradecemos infinitamente tu tiempo. Muchas Un gusto gracias. tenerte con nosotros y muchas gracias. Que tengas un buen día. Un placer, espero que les haya servido para algo, nada más. Chao, chao. Sí, muy interesante. Chao, Martín. Adiós, adiós, chao. Bueno, nos quedamos acá solos nosotros. No se vayan todavía, ahora les hago unas preguntitas. Y bueno, ¿qué tal? Él se tenía que ir a una reunión a las 5. Nosotros tenemos el aula solo hasta 5:30. A las 5:20 ya no podemos ir porque hay que liberarla. Bueno, preguntas que quieran hacerme, que quieran hacerse sobre esto. Yo ahí les puse en el pizarrón, bueno, no lo ven los chicos que están en Zoom, las posturas que él fue diciendo. ¿Las entendieron ustedes, Mateo? No, yo no iría, o sea, iría más para debatir, digamos, si para él hay un problema, nosotros tenemos un problema en mucha propiedad, pero si es normativo, ya no son las instituciones, la norma está bien, las instituciones no logran hacer el cumplimiento de una norma que es correcta. A ver cuál de los dos, o los dos, capaz. Sí, esa pregunta yo se la quería hacer, pero yo veía el reloj por eso, yo sabía que a las 5 él se tenía que ir, yo le avisé. No puede estar más. No, pero a las 5 me voy. Yo creo que él nos diría, acá en Argentina tenemos un problema institucional, porque así definiéndolas como las reglas de juego, ustedes recuerden que las leyes son una de esas reglas de juego. Y hay una superposición de leyes terrible con esto que dijo él de la regulación de la propiedad privada. A diferencia del derecho romano, donde la propiedad privada era absoluta, acá no lo es. En otros países tampoco. Entonces tenemos regulaciones sobre regulación. No, yo creo que es eso, ¿no? La otra es este tema que ellos plantean, que es cierto, ellos son ¿se acuerdan que hablábamos de los círculos de conocimiento? Bueno, entonces ellos son de seguir esta filosofía de hacer ciclos de conocimiento y de discutir. Entonces, esta idea que propuso de discutir, bueno, ¿cómo vemos los impuestos? Que es más en la línea de Robert Nozick, ¿no? Yo creo que vamos a ir, tenemos un lío muy grande acá de reglas de juego. Ustedes se dan cuenta, van a ver un abogado y a veces ni los propios abogados se tienen que poner a analizar el tema para decir, bueno, ¿cómo resuelvo esta cuestión que hay acá? Hay una superposición impresionante. Y a eso sumarle la superposición, como decía, nación-provincia en principio. Pero sí tenemos un problema en Argentina. Yo también tiene un índice, lo pueden consultar, índice de calidad institucional. Él lo arma, lo hace años. Yo le quería preguntar también cómo estaba Argentina al respecto. Había caído mucho en el índice, en realidad. En los últimos meses no lo vi. Lo pueden consultarlo. ¿Bien? ¿Sabe dónde propio? O sea, si lo buscamos así, debería aparecer. Sí, índice de calidad institucional, Martín Krause. Pongan. Y ahí les tiene que aparecer en el Google. ¿Bien? Sí, tiene que estar. Es muy interesante, porque publican todo
los datos, las variables que usan y van con muchos países. Bueno, dejo acá de grabar para los chicos que están, también les aviso, los que están en el chat. Gracias, Germán, por participar. No sé si seguís. No, a ver. No. Pero bueno, gracias chicos por estar. Y ahora sí, voy a cortar acá la grabación. Lo único, corto la grabación.